Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo al monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: así te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero lo adoro. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Todos, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Dios de la gloria, guíanos. Espíritu Santo, llévanos a toda verdad, Señor. Padre, que en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, nos haga un rema en nuestros corazones, Padre. Señor, que esto que hoy vamos, Señor, a compartir, Señor, sea de bendición, Señor, para su pueblo. Sea, Señor, Padre Santo, para fortalecernos en espíritu y en verdad, Señor. Que conozcamos, Señor, todos aquellos retos que tenemos por delante, todas aquellas tentaciones, Señor, que sobrevienen a nuestra vida. Padre, que tú nos des la fortaleza, la fuerza, la sabiduría, pero también la salida, Señor, sobre cada una de las tentaciones que podrían o pueden llegar a nuestras vidas. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Padre, que sea usted el invitado principal aquí, Señor. Si usted no está en este lugar, Padre, no tendría caso ni siquiera de hablar aquí, Señor. Pero estoy convencido, Señor, que en esta mañana, en esta tarde, tu Espíritu Santo envuelve, Señor, este lugar. Envuelve, Señor, a este tu pueblo, Padre. Señor, gracias. Gracias, Señor. Padre, usa la palabra, Señor Dios, en esta mañana en mi boca, Padre, para hablar, para poder dar este mensaje, Señor. Dios, Padre, así que todo esto se lo ruego y se lo pido en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Yo creo que este pasaje es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Tome su lugar, mi amado hermano. Yo creo que este pasaje es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Yo creo que estará dentro de los primeros 10, quizá, que nosotros, no solamente la iglesia cristiana o católica, hemos escuchado de esto. Yo creo que lo hemos escuchado y muchos de nosotros lo sabíamos ya, de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana hemos titulado este mensaje: la prueba de la tentación en el desierto. ¿Amén? Vamos a hablar de la tentación en esta tarde. Y es un pasaje donde nosotros miramos la cabeza del reino de Dios, ¿sí? Y un encuentro con la cabeza del reino de las tinieblas. Es un encuentro porque vemos que dice la palabra de Dios que
Jesús, lleno del Espíritu, dice que fue llevado al desierto. Y ahí tuvo ese encuentro con Satanás. El encuentro del reino de la luz con el reino de las tinieblas. ¿Sí? Si pensamos en el encuentro de Adán y Eva con Satanás como algo crucial y que nos llevó de hecho a la perdición, este encuentro es vital, porque nos lleva, así como Adán y Eva llevó a la perdición a la humanidad, este encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Satanás nos llevó ¿a qué? A la salvación, a la redención en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces la desobediencia de Adán nos condenó en Génesis 3. La obediencia de Cristo en este encuentro, ¿qué hace? Nos salvó. ¿Sí? Vemos como un antónimo en esto. Amén. Entonces, en su momento, el triunfo de Cristo fue importante entonces para nuestra salvación el día de hoy. Ese triunfo, ese encuentro, Cristo se dejó tentar por el diablo, para que Él fuera nuestro mediador. Cristo, dice la palabra en Hebreos, Él es nuestro mediador. Y de esta manera Cristo se dejó tentar para poder cumplir esa parte de ser nuestro mediador. Cristo necesita un triunfo para poder ser nuestro mediador y poderse identificar con nosotros y con cada una de nuestras tentaciones. Y no solamente para eso, sino para dejarnos ejemplos de cómo nosotros podemos lidiar en un momento dado con la tentación. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros hemos tenido tentaciones? Todos, la verdad. Nadie puede decir yo no he tenido tentaciones, porque eso sería mentira. En cualquier momento hemos llegado a tener tentaciones. ¿Sí? Y esto nos enseña Cristo. Nos enseña a nosotros la forma en cómo debo lidiar con mis tentaciones en mi diario vivir, en mi diario caminar, en ese ínter de santificación en el cual Él me está llevando. Y yo espero que en esta mañana el Espíritu Santo hable y nos abra nuestra mente y nuestro pensamiento para poder entender y comprender lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo situaciones difíciles, estamos viviendo un gran bombardeo de muchas cosas en cuestión de tecnología, muchas cosas que nos han facilitado la vida y sobre todo en la vida de los jóvenes. ¿Cómo ha sido bombardeado todo esto? Entonces, no solamente son las pasiones que todavía vemos o que todavía residen en nosotros, porque también tenemos en este caminar temores, tenemos inseguridades y es necesario probarnos también a nosotros mismos. Tenemos que probarnos, tenemos que demostrar que realmente tenemos ese temor y ese temblor de Dios. Entonces hay un gran abanico de tentaciones en este mundo. Y ese abanico de tentaciones nosotros los tenemos que afrontar día con día y tenemos que aprender a manejarlas. Y como les decía, Cristo Jesús nos ha dejado ¿qué? Ejemplo en su palabra. Amén. Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación, dice la definición en el diccionario, dice que es la instigación que induce al deseo de algo. Puede tratarse de una persona, una cosa o una circunstancia u otro tipo de estímulo. La tentación dice que va asociada a la seducción y a la provocación. ¿Sí? Escuchen, va asociada a la seducción y a la provocación. El significado también dice que es la incitación a hacer algo que está prohibido.
puede tomarse como un impulso de los deseos de la carne. Un impulso, el diccionario bíblico así lo describe, un impulso a los deseos de la carne. Dice, estamos claros de que todo le es lícito al ser humano, pero no todo le conviene. Como toda acción, la tentación trae consigo consecuencia y en su mayoría una muerte espiritual. Pablo así lo dijo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Me conviene, no todo es conveniente. Lo puedes hacer, sí, pero las consecuencias, la decisión la tomamos nosotros, nuestra voluntad, ¿sí? En esa tentación. Entonces, cuando Cristo vino a ese encuentro, la cabeza del reino de Dios, la cabeza del reino de las tinieblas, vino también, dice la palabra de Dios, que Cristo fue llevado al desierto, dice, fue lleno del Espíritu, y no solamente eso, sino que dice que fue impulsado por el Espíritu. Dice aquí la palabra que Jesús venía, Jesús lleno del Espíritu Santo, dice, volvió al del Jordán y fue llevado por el Espíritu. La Reina Valera dice, fue llevado por el Espíritu, La Biblia de las Américas lo maneja, que dice que Cristo fue llevado por el Espíritu en el desierto. La Nueva Traducción Viviente también lo dice de esa manera, que fue guiado por el Espíritu en el desierto. Vemos que hay un cambio, vemos que esto cambia totalmente el texto y el texto de lo que quiere decir. Fue llevado por el Espíritu. No, yo creo que no solamente fue llevado, sino que el Espíritu mismo estuvo con él en el desierto. Fue llevado todo ese tiempo. Amén. ¿Sí? Nota eso, cómo lo dice. Entonces no fue llevado simplemente en el desierto, sino que durante los 40 días en el desierto, él fue llevado por el Espíritu. Ahora, Marcos en la versión más corta, ¿cómo lo dice? Fue impulsado por el desierto. Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue impulsado, pero era gobernado por el Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo. No es que estuviera, y esto no quiere decir que el Señor se estaba resistiendo a ir al desierto, no, de ninguna manera. Él estaba yendo, impulsado por el desierto, pero dejándose llevar por el Espíritu. Y si nosotros notamos en este pasaje que acabamos de leer, y si te percataste, hay 2 menciones del Espíritu Santo, 4 menciones del diablo, 4 menciones del diablo, 3 tentaciones del diablo y un ayuno de ¿qué? De 40 días en el desierto. ¿Sí? 2 menciones del Espíritu Santo en el versículo primero, en los demás versículos, 4 menciones del diablo, las 3 tentaciones del diablo y un ayuno de 40 días. Entonces vino Jesús a un encuentro con la cabeza del reino de las tinieblas, pero él no vino sin ser preparado de una manera previa. Él vino, ¿qué dice la Escritura? Dice, él vino lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Él fue, ¿para qué? Para poder afrontar a esta tentación, para poder lidiar con esta tentación. Él vino y nos deja mirar que durante esos 40 días fue llevado, como decía, por el Espíritu. Marcos nos da a entender que de esa manera, que él estuvo bajo el control absoluto del Espíritu. ¿Sí? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, lleno del Espíritu. Él en ningún momento, si nosotros vemos, no hizo nada fuera de lo que él podía hacer. Él no echó mano de los atributos que tenía como el Hijo de Dios encarnado, sino que él por la llenura del Espíritu, él sobrepasó todo esto, y esto lo hizo de una manera como un ser humano. Él no echó mano de que porque fuera el Hijo de Dios, no. Entonces él vino y nos muestra y nos deja ejemplo que él vino a triunfar
sobre esas tentaciones con el poder del Espíritu. Nunca en la ausencia del Espíritu. Él fue lleno del Espíritu. ¿Sí? Entonces, si nosotros no estamos llenos del Espíritu, la probabilidad que existe de que nosotros tropecemos en nuestro caminar, ¿sí?, es esa, que no estemos llenos del Espíritu. Es inmensamente alto eso. Amén. Entonces, la manera en que nosotros podemos triunfar sobre las tentaciones es estar bajo el poder y el control del Espíritu Santo. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo ahí lo dice, ¿no? Antes ser llenos, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. El ser lleno es como cuando a lo mejor yo, déjenme ilustrarlo, es como nuestro carro, cuando nuestro vehículo necesita combustible para caminar. ¿Sí? Si yo veo que ya nada más me queda un cuarto de gasolina, ¿qué es lo que hago? Voy a la estación, cargo gasolina y mi tanque se llena otra vez y vuelve a caminar, y estoy en esa seguridad caminando. Así nosotros, ¿sí?, tenemos que ser llenos cada día por el Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, que debe ser diaria, para que yo pueda ser, ¿qué?, lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no lo sugiere, no lo recomienda, lo ordena. Dice, antes sed llenos del Espíritu. Amén. Entonces hay muchas tentaciones. Las tentaciones llegan. La tentación no es más de lo que Dios pueda poner sobre nosotros en un momento dado. Toda tentación que viene es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar y que se presenta en nuestra vida de una manera diaria, cotidiana. ¿Sí? Hemos tenido tentaciones, sí, pero la palabra de Dios dice que también Dios nos da la salida. Si tú puedes decir, yo he sido tentado de grande manera, pues no, Dios nomás va a permitir hasta dónde tú puedes ser tentado. Y si eres tentado, Él también dice que te va a dar, ¿qué?, la salida, porque Dios no puede poner nada sobre nosotros que no podamos, ¿qué?, soportar. Amén. ¿Sí? Entonces, Él te va a dar la salida. Es decir, si no resistes, no fue por la magnitud de la tentación. Si no resistimos la magnitud de la tentación, no fue porque Dios no haya querido, no. Fue porque en nosotros hubo esa rebeldía o esa desobediencia de nuestro corazón. Porque Dios dice que nos da la salida. Es porque se quiere aceptar esa tentación y la aceptamos, porque Dios nos va a dar la salida. Si nos vemos frente a la tentación, el Señor nos va a dar la salida. Tú tomas la decisión. Es tu voluntad el tomarla o el dejarla. ¿Sí? Tú sabes cuál es tu debilidad. Y eso es en el diario vivir, y eso es en tu vida, es en mi vida, y de esa manera diario nosotros estamos luchando con nuestras tentaciones. Miren, Cristo no enfrentó la tentación, como les decía, con ningún elemento que no tenga yo como ser humano. Él fue tentado como hombre en el desierto. ¿Sí? Era un hombre común como cualquiera de nosotros. Él sintió calor, sintió frío a lo mejor, él sintió el sudor en su cuerpo, él también sintió hambre, sintió sed, él también sintió cansancio. ¿Sí? Él tenía el Espíritu Santo, yo también lo tengo. Cosas muy naturales. Él tenía la palabra de Dios, yo la tengo, tú la tienes. Entonces no hay ninguna diferencia. De tal forma que nosotros estamos en planos que similares. Por eso el autor de Hebreos dice que él fue tentado, ¿qué? En todo. Sí, él fue tentado en todo. ¿Y cómo fue tentado? Así como tú y como yo, de una manera humana. Pero dice que fue tentado, pero ¿cómo dice? Sin pecado. Amén. De esa manera fue tentado. Entonces, la tentación, fíjese, no es el problema. No es el problema.
problema? Mire, número uno, sino la tentación no es el problema, sino es la falta de llenura del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos preparados para afrontar de una manera fortalecida la tentación. Número 2 dice, es la resistencia a su guía, a lo que Cristo, Él no se resistió. No resistimos a la guía del Espíritu. El Espíritu Santo habla en nuestra vida cuando frente a nosotros está la tentación, porque lo sabemos. Tú conoces lo bueno y conoces lo malo y el Señor te dice eso no está bien. Tú sabes, el Espíritu está hablando a tu vida, pero aún así hay ocasiones que el hombre cae. Y esa desobediencia o esa rebeldía nos lleva a satisfacer nuestros deseos. Aún sabiendo que eso que hacemos va a deshonrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ese pecado que yo estoy a punto de cometer. Sí. Nuestro Señor Jesucristo estaba comprometido de una manera exclusiva para cumplir cada uno de los propósitos de Dios que había puesto en Él. Él vino con un propósito y los estaba cumpliendo al pie de la letra. De esa manera nosotros también tenemos que estar comprometidos de una manera no exclusiva como nuestro Señor Jesucristo, pero sí de una manera ¿qué? Primordial. De una manera primordial. Sí. Entonces, es un compromiso. No tenemos que hacer compromisos con los deseos, con nuestros deseos. Esos deseos que traen a nosotros, ¿qué hace el deseo? Trae a nosotros una satisfacción personal. Esa es la tentación, el deseo de mi tentación personal, de algo que a mí me gusta. ¿Sí? Y a veces el hombre, para eso él es importante. Fíjese, a lo mejor no es a lo mejor es un poco fuerte, pero hay veces el hombre es un poco narcisista y él no se ve a sí mismo, sino que ve a los demás, pero no se mira a sí mismo. En esa tentación. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que llenarnos del Espíritu Santo. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, guiado por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo por 40 días, y sigue hablando Lucas ahí. Dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, fíjense cómo le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo aparece a nuestro Señor Jesucristo con esta tentación, ¿sí? El diablo lo tentó por esos 40 días, pero el diablo supo en qué momento lo tocó. Dice que al final de los 40 días, Él trae esas tentaciones a la vida o a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá fueron las tentaciones de mayor peso. Porque yo creo que durante esos días, Él estuvo ahí asediándolo, pero al final, cuando vio la debilidad de la persona de Cristo, Él vino y le mostró las tentaciones mayores. Ahí le mostró. Y note, la tentación llega en el momento de ¿qué? De debilidad. En el momento de debilidad es cuando la tentación arriba a tu vida, y ese es el momento preciso cuando el diablo llega y toca tu vida. Amén. Entonces, en ese momento de debilidad es cuando el diablo viene y acecha tu vida, cuando el diablo está
está viendo en el momento preciso, cuando Él sabe que estás en esa incertidumbre, en esa duda, en esa debilidad, Él llega en ese momento. Él viene en la soledad de la noche. Sí, ahí está. Ahí está tu tentación en la debilidad de la noche, en un fin de semana, en un viernes, en la tarde. Y en medio de eso, ¿verdad? Yo me merezco ir el viernes a divertirme. Yo necesito desahogarme, necesito, después de toda la semana de trabajo, creo que es justo, o me he ganado estar, o querer estar, pues sí, en un rato de esparcimiento. Y ahí está, la tentación llegando en medio de esas necesidades de la carne, de algo legítimo, pero no tan legítimo, ¿sí? De algo justificado, pero no tan justificado. El deseo en ese momento invade mi mente, invade mi cuerpo, invade mi alma, mi espíritu, y todo esto empieza a revolotear en mi mente, y ahí está, la tentación. Amén. Y la palabra de Dios nos habla, ¿y qué nos dice el apóstol Pablo cuando habla a los Filipenses? Filipenses 4:8 dice: por los demás hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Piensa en lo verdadero. Piensa en lo honesto. Si no es justo, no lo hagas. Si no es verdadero, no lo hagas. Si no tiene alguna virtud, no lo hagas. Si no es amable, no lo hagas. Y si nosotros dejamos penetrar todo eso a nuestra mente, Satanás va a empezar a maquinar en nuestra mente, va a ganar terreno, ¿sí? Va a echar la verdad de Dios a un lado. ¿Y qué vamos a decir? Es una mentirilla piadosa, ¿no? Una mentirilla, esto pues no es tan grave, ¿verdad? Pero no es tan grave. Pero ahí estamos, ¿sí? Como que justificamos eso, en ese momento de duda, en ese momento de debilidad. Cuando Juan el Bautista tiene esa duda, es en un momento de debilidad, cuando él está encarcelado y manda a sus discípulos y les dice: vayan y pregunten si aquel hombre que está haciendo todo lo que está haciendo es el Mesías. ¿En qué momento dudó? Si él lo sabía. Él fue el que abrió camino, él fue el que anunció quién había de venir. Pero él, en esa situación de debilidad, de aflicción, de duda, él ahí dio oportunidad a que no tuviera esa seguridad de lo que había escuchado, y mandó a sus discípulos a preguntar. Regresaron y dijeron: sí, es cierto. Entonces la tentación llega en momentos de duda, en momentos de debilidad a nuestra vida. Amén. Entonces, en esos momentos de duda, de debilidad, la duda, todo eso salta y se convierte en debilidad mía. Y se convierte tanto que es una mentira potencial en nosotros, que dejaría de ser mentira para que fuera aquí una verdad. Amén. La debilidad llega estando solos en casa. La tentación llega estando solos en casa. No está el esposo, no está la esposa, no está papá, no está mamá, yo estoy solo. Nadie me mira en mi cuarto. Sí.
Son momentos de debilidad y de tentación que tenemos. ¿Sí? ¿Qué le pasó a José? ¿Cuándo llegó la tentación? ¿Cuándo fue acosado? Cuando el esposo no estaba en casa. ¿Sí? Algo así pasa. Cuando estoy solo, cuando aparentemente nadie me mira lo que yo hago, cuando me escondo, tal pareciera que en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas, nadie me ve, nadie me mira lo que yo hago. Sin pensar que el salmista dice que Dios lo mira todo. Salmo 139, tú, Señor, escudriñas todo, tú lo miras todo, tú lo sabes todo. Quizás nos podemos esconder de todos aquellos ojos humanos, pero no nos podemos esconder de los ojos de Dios. Porque Él ahí nos está mirando. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe lo que estás pensando en esa soledad, en esa debilidad. ¿Sí? El rey David, ¿qué pasó? Estuvo en el día tal vez equivocado, en la hora equivocada y en el lugar equivocado, pero ahí estuvo. Y bastó una sola mirada para que él desviara esos ojos hacia esa mujer que estaba ahí. La tentación, la debilidad llegó a su vida. Sí. Entonces, por muy densa que sea la oscuridad, la noche, por todo eso que pareciera que no hay nada, Dios mira lo que estamos haciendo. Ahí está nuestra tentación. ¿Sí? Y tal pareciera que la noche, ¿verdad? En la noche, en la tarde, los fines de semana, como que aumenta esa fiebre pasional en el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? No sé por qué. Y entre más avanza la noche, más iniquidad. ¿Sí? Y así está. El Señor estuvo solo en el desierto, caminaba solo en el desierto, tuvo la necesidad de comer. ¿Sí? El diablo le vende esto y le dice, bueno, convierte esta piedra en pan. Y es interesante porque nomás le dice una piedra, no dice las piedras, una piedra. ¿Sí? A Eva le bastó simplemente, yo no me puedo imaginar cuántas veces Eva pasó frente a ese árbol y vio ese fruto, tal, no sé, infinidad de veces quizás. Y ahí lo vio y ahí lo miraba, pero nunca lo vio desde otra perspectiva. Pero cuando el diablo llega y le dice de ese fruto, la mirada cambia. La tentación que puso el diablo en Eva fue distinta. Entonces Eva miró con otros ojos ese fruto. Cambió totalmente. Algo que a lo mejor había visto, repito, muchas veces, en ese momento, cuando el diablo la tentó y vendió esa idea, la mirada cambió. Y así es el diablo. Así de simple nos puede vender una tentación. El diablo envuelve la tentación en una cajita como de regalo, así. O cuando recibimos regalos vemos que traen diferentes envolturas. Y vamos en esos regalos. ¿Cuál regalo creen que vamos a escoger? ¿O qué caja vamos a escoger? La más bonita. Así es el diablo como nos ve la tentación. No piense que es como nos han dicho, no. Lo va a maquillar de una manera que te atraiga. Sí. A Eva le pareció ya después de esa fruta una fruta agradable, atractiva. ¿Atractiva a qué? A sus ojos. Porque la tentación entra por nuestros ojos y por nuestros oídos. A David, tan solo como por los ojos, miró a esa mujer. Y ahora el diablo le está mostrando esa piedra. ¿Sí? ¿Cómo podría lucir, no? Como que habla, convierte esto en pan. Amén. Entonces
Nuestra imaginación es tan grande, ¿verdad?, que puede crear realidades increíbles o poco usuales, que luego eso se convierte en un terreno donde el drama se va a dar. Así de simple. Entonces aquí el juego que se estaba dando, o lo que se está viendo aquí, es que a ver en qué momento nuestro Señor Jesucristo se atrevía a convertir a esa piedra en pan. Si es que usaría el poder para satisfacer, fíjese, una necesidad aparente legítima, que era su hambre, pero de una manera que ilegítima. Fíjese, si tan solo nuestro Señor Jesucristo hubiese convertido esa piedra en pan y la hubiese mordido, escuche, toda la redención del hombre se hubiera echado, ¿qué?, a perder. Hubiese fracasado. Así de grave es eso. Toda la redención del hombre ahí hubiese fracasado. Sí. Hubiese habido una corona sin cruz. Amén. Entonces, de la misma manera, en el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva ahí vieron ese fruto y tan solo con una mordida, ¿qué pasó? Se perdió todo. Sí. Una mordida que destinó a la humanidad por un pecado generacional. ¿Qué quiere decir? Que la primera mordida hundió a la creación, pero la no mordida salvó a la creación. ¿Sí me explico? Tan sencillo como es. Una mordida ha cambiado todo esto. Entonces, esa mordida que dio a ese fruto no fue más que un grito de independencia de la criatura con relación a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pecamos, no es más que un grito de independencia del Espíritu Santo, más que de obediencia y sumisión a Dios de lo que nosotros estamos haciendo, o si algún día nosotros lo llegamos a hacer. Es un grito de independencia porque no queremos ser gobernados, ser guiados por el Espíritu de Dios. Escuchen, el apetito de la carne prueba la fidelidad del corazón. Así de sencillo. Lo opuesto a la fidelidad, ¿qué es? La rebelión. Y la rebelión nos lleva a dejar esos apetitos sin frenos. Nos vamos. ¿Sí? La rebelión, la rebeldía, la desobediencia. La rebelión se sirve, como lo hizo Adán, se sirve a sí misma, mientras que la obediencia sirve a ¿quién? A Dios, la obediencia. ¿Sí? Adán se rebeló, se sirvió a sí mismo, pero Cristo se sometió y le sirvió a Dios. Y ese desierto que tiene una ilustración o tiene una connotación como ser una maldición, y en el cual estuvo 40 días nuestro Señor Jesucristo, Él ese desierto lo hizo una bendición. Amén. Así como Adán y Eva cuando fueron sacados del huerto del Edén, dice que todo eso Dios lo convirtió en campo seco, en espinos, en abrojos, por el pecado cometido, y que figuraba
ese desierto como una maldición. Ahora Cristo viene a través de ese desierto y a través de ese recorrido que hizo y al triunfar sobre las tentaciones, Él viene a hacer lo que una bendición. Hoy ese desierto. Amén. Entonces cuando habla y viene la primera tentación y cuando le dice, fíjese cómo le respondió Jesús en esa primera tentación. Escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El Señor le estaba citando la cita de Deuteronomio 8:3. Sí. Ahí estaba. Amén. Si Adán dejó caer la palabra de Dios en el huerto del Edén, aquí estaba nuestro Señor Jesucristo levantando la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Dejándola caer o levantando la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Eso es para meditar. ¿Sí? ¿De qué manera nosotros lo estamos haciendo ahora? La segunda tentación dice, del versículo 5 al 8, 4, 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fíjese, le mostró todos los reinos. Y le dijo al diablo, ¿ves cómo le dice? Dice, y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén. Es una oferta muy atractiva. Y vemos, fíjese cómo es aquí. Deja filtrar el diablo su orgullo, su arrogancia, su soberbia que él tiene, ¿no? Todo esto es mío. Hace alarde a todo eso, a ese poder que él dice tener, ¿no? Y probablemente sí, porque la misma palabra de Dios nos dice, ¿y cómo le llama a Juan? En la palabra en Juan 12:31, 14:30, 16:11, ahí dice la palabra de Dios que el diablo, Satanás, es nombrado como el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo, en los Efesios, en Efesios 2:2, le llama el príncipe de la potestad del aire. Pero finalmente todos estos reinos que él dice no le pertenecen al diablo, le pertenecen aquí a Dios. Pero la oferta que te hace, la oferta de tener los reinos del mundo, era algo tentador, pero era un atajo que el diablo le estaba presentando a nuestro Señor Jesucristo. Es como le decía, era una corona sin cruz. ¿Sí? Le dice, casi le estaba diciendo, mira, yo te voy a evitar todo el sufrimiento, todo lo que tú vas a pasar, y lo mismo que tu padre te va a dar, yo te lo doy, pero sin sufrimiento. Aquí está, tómalo. ¿Sí? No vas a sufrir, no vas a padecer, yo te lo doy. A nadie creo que nos gusta el dolor o el sufrimiento. Si tenemos una alternativa de evitar el dolor, lo hacemos. Si sabes que algo te va a ocasionar dolor, ¿qué haces? A ver, es una inyección que duele mucho, pues mejor póngame lidocaína para amortiguar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor no nos gusta. ¿Sí? Miren lo que hace un año, hace 2 años, fíjense lo que pasó con un pastor allí en Oaxaca, en la iglesia donde yo estuve. El hermano al pastor le diagnosticaron cáncer en la garganta. Y duró en tratamiento como 1 año. Pero cuando inició con su terapia o con las quimioterapias, creo que nada más aguantó 2. ¿Sabe qué hizo?
evitó el dolor. ¿Y cómo lo hizo? Suicidándose, así de simple. Por eso a muchos no nos gusta el dolor. ¿Sí? No sufras, le dice. Yo te voy a dar los reinos. Evita el dolor. Entonces, cuando estamos en un dolor físico, somos capaces de hacer cosas impensables. ¿Sí? Es el dolor. Y el diablo a veces ofrece salidas o atajos fáciles. ¿Sí? Anestesiamos el dolor. Amén. Entonces así es, el diablo nos va a seguir, nos va a perseguir. El diablo es como ese cazador que va detrás de nosotros. ¿Sí? El diablo te va cazando, te va viendo, está detrás de ti, y cuando llegas a un terreno libre, a un valle, eres presa fácil para cualquier cazador, así como una presa. Y cuando está cerca de ti, cuando te tiene en la mira, ¿qué hace? Te va a disparar, así, de manera ilustrativa. ¿Qué pasó con David? ¿Qué hizo? Miró a esa mujer, la vio, y después llega el profeta Natán y le da su relato, ¿no? Y le dice, y hace esta ilustración de una oveja. Le dice, mira, ¿sí? Ahí en 2 de Samuel, se lo voy a leer rápido. Dice, Jehová envió a Natán. Viendo a él, le dijo que había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjese lo que le dice. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Fíjese. ¿Cómo sentiría David de manera ilustrativa ese disparo en la cabeza? Le explotó. Así es el diablo con la tentación, así llega. Va a esperar en el momento justo y nos va a dar un tiro. ¿Y cómo le respondió nuestro Señor Jesucristo a todo esto? Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Cristo estaba citando a Deuteronomio 3. Haciendo uso de la palabra de Dios, haciendo uso de la espada del Espíritu. Y esta tentación, Cristo, ¿qué está haciendo? Si Cristo estaba probando la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Estaba esperando el diablo también si Cristo se sometía a la voluntad del Padre. ¿Sí? Si podría evitar ese sufrimiento. Estaba probando la lealtad de Jesús hacia el Padre. Si Cristo tendría la seguridad de seguir siendo leal o fiel a su Padre. Pero el Señor dijo, yo no voy a violentar ni voy a ser desleal a mi Padre. No voy a negarlo. Y aquí está su palabra. Esto es lo que dice. Amén. Y lo maravilloso es que cuando el Señor, cuando Él resucita, de qué manera Dios lo pone en alto y le dice ahí, y dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él supo esperar. A lo mejor, fíjese, hay veces la paciencia es probada en nosotros.
Hay veces la paciencia es más larga, pero va a traer bendición a nuestra vida. El diablo te ofrece atajos, pero que al final te llevan ¿a qué? A la muerte. ¿Sí? Saúl perdió el reino en un día por su impaciencia. No esperó al profeta, levantó holocausto de una manera apresurada. Y cuando llega el profeta le dice, ¿qué has hecho? Dios no dijo eso. Y dijo, por tal cosa el Señor ha levantado ya rey en Israel. Amén. La paciencia. Abraham, Sara no tuvieron paciencia. El hijo de la promesa no llegaba. 10, 11, 12 años, 13 años y nace ¿qué? Ismael. Años más tarde, 24, 25 años, nace la promesa. Sí. Es más largo el camino, pero al final es de bendición. Y así es. Satanás te ofrece a un Ismael una oferta que parece llenar tus necesidades, pero no es así, porque no es la bendición de Dios. ¿Sí? Dios permite cosas, ¿sí? Dios permite cosas en nuestra vida, pero no va a haber una bendición al final de esto. Dios permitió que naciera Ismael, sí, pero no hubo la misma bendición como hubo en Isaac. La paciencia. La otra tentación dice, del 9 al 11, y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Está citando al diablo el Salmo 91, 11, 12. Y si lo leemos más detenidamente en casa, ahí vemos que le faltó una palabra al diablo, que es camino. Pero bueno, eso no es de tanta relevancia. Es un salmo que protege, que habla de protección, de no tropezar, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida. Y el diablo toma este salmo y se lo cita a nuestro Señor Jesucristo. ¿El diablo conoce la Escritura? La conoce, ahí está. ¿Qué pasa? Entonces, si nosotros no estamos llenos del Espíritu, no conocemos la palabra de Dios, no la escudriñamos, ¿de qué manera nosotros podríamos defendernos de Él? Él nos puede citar la palabra de manera incompleta, pero lo hace. Y tal pareciera como le dijera que esa mentira pareciera verdad, pero no es así. ¿Y qué dice? ¿Y cómo le respondió nuestro Señor Jesucristo? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. ¿Y qué dice al final de estos días, o al final de estos 40 días, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, anduvo en esa tentación y Él supo superar, Él supo contestar todo esto. ¿Sí? Él conocía de la palabra, Él sabía de qué manera podía responder. Amén. Él no esperó más. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que escudriñar la palabra para poder responder en momentos de tentación. Huyamos, dice. Huyamos de la tentación como gacela. Amén. Entonces esa es la diferencia en cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. La diferencia está, fíjese, está que cuando nosotros estamos físicamente llenos, pero estamos espiritualmente, ¿qué? Vacíos o hambrientos de la palabra de Dios. Y quiero cerrar con esto ya, porque ya
algunas cosas sobre la tentación, la tuya y la mía. La tentación siempre va a ser, ¿qué? Atractiva. Porque de otra manera no podría ser, ¿qué? Pues tentación. Así de fácil. La tentación es gozosa porque apela a mi deseo de ¿qué? De placer, de gozo. No solo es atractiva, no solo es gozosa, también evade muchas cosas, porque evade ¿qué? Nuestra conciencia. La evade. Tal pareciera que las cosas no son tan malas, pero también no pareciera que sea tan buena. ¿Sí? La tentación te esclaviza. Y esclaviza tu mente, esclaviza tu alma, tu espíritu, tus emociones. Y lo peor es que la tentación va subiendo de, ahora sí, de intensidad. ¿Sí? Si hoy a lo mejor mi tentación era una bebida, pues como dicen, una no es ninguna, dos son una, tres son dos, y la tentación va en aumento. Hoy tomé esto y no sentí un gran efecto, pero pues voy a tomarme dos para que sienta. Y va subiendo, y esa tentación nos lleva a otra tentación. Porque ya no solamente es la bebida, no, ahora voy a probar otra cosa. Y ahora voy a probar otra cosa. Y así es la tentación. Nos lleva, es intensa, ¿sí? Una intensidad, es compulsiva. Es compulsiva y lo peor es de que espera el momento que oportuno. Así es sencillo. Entonces, la tentación es dulce, pero su final es ¿qué? Amargo. Amén. Entonces el Señor aquí nos deja esa ilustración. Nos deja, amén, esa ilustración. Es preferible muchas veces estar hambriento en medio de la voluntad de Dios, porque saciado fuera de ella no tiene ningún caso esto. ¿Sí? Dios no es el autor de la tentación, pero Él permite la tentación y en esa tentación Él prueba nuestra lealtad. Prueba mi compromiso, prueba si realmente yo soy fiel a Él, pero también fortalece mi carácter, deja mirar mi carácter, expone mi corazón, expone mis debilidades y expone mis fortalezas también a la tentación. Amén. Y no olvidemos esto, mis amados hermanos, Satanás conoce perfectamente bien nuestras áreas de debilidad, Él sabe dónde. ¿Sí? Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, Él va a llegar. ¿Sí? Porque Él sabe que ya de manera previa nosotros hemos sido tentados en esas áreas de nuestra vida. Él sabe que ahí el deseo te va a atrapar. Él sabe que ahí tú vas a ser tentado. Así que meditemos en esta palabra. Y mire al final cómo dice. Dice, y en cuanto el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Se apartó de él por un tiempo. Así lo dice la Reina Valera. Fíjense cómo lo dice la Biblia de las Américas. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. ¿Sí? ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, le dejó hasta la siguiente oportunidad. El diablo te va a seguir y va a buscar la oportunidad, va a esperar el tiempo oportuno. Amén. Ahí está. Así que cuidémonos de la tentación. Seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos de Dios cada día.
meditemos en el Señor, como dice la palabra, de día y de noche, para que esta tentación no llegue a nuestra vida. Y si llega, huye. Lo mismo que tuvo el Señor Jesucristo, humanamente hablando, es lo mismo que nosotros tenemos. Tenemos la palabra, tenemos la comunión con Él, tenemos las promesas y ahora mucho más, porque aquí está escrito todo. ¿Sí? Así que esta es nuestra arma para podernos defender de todas las tentaciones. Así que debes conocer tu arma, debes saberla manejar. ¿Sí? Así como vemos por ahí algunos videos de aquellos soldados, ¿verdad? Que en alguna ocasión lo hicimos, con los ojos vendados, armar y desarmar tu arma. Así debemos conocer nosotros nuestra arma, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos.